difícil. No queda completamente identificado siempre a uno con la Bienvenidos a Todo lo que ven. Desde hace ya varios años, Señal Colombia se caracteriza por ser uno de los muy pocos canales que le da voz a las etnias en Colombia. ¿Esto qué es? Pinaco. ¿Esto es? Nieto Gil no solo no es reconocido como constituyente, como redactor de constituciones y como presidente, sino que tampoco es reconocido como novelista. Veíamos a partes de varios de los programas relacionados con las etnias que se han transmitido en Señal Colombia. Hoy, en Todo lo que vemos, la televisión étnica, una apuesta importante de Señal Colombia. Precisamente Andrea, nuestra primera televidente, destaca la importancia que le da el canal a ese tipo de programación. Yo soy Andrea Moreno, yo soy productora de televisión, trabajo en un canal nacional. La televisión es mi pasión. Curiosamente trabajo en televisión y en tiempos libres me gusta ver televisión. Entonces digamos que mis tiempos libres, el 90% es ver televisión. Los contenidos que yo habitualmente busco, digamos, por parte de lo que hago, me gusta ver mucho los concursos internacionales. Me gusta mucho como ver los formatos. Me encanta ver documentales de animales. Y veo mucho documental tipo Discovery o Nat Geo. Es como lo que más frecuento. Digamos que la televisión colombiana ha tenido una evolución de cierta manera en su programación. Señal Colombia es el canal educativo y cultural donde encuentras la mejor oferta de televisión alternativa con programas infantiles, transmisiones de eventos deportivos. Pero sí creo que todavía falta mucho por desarrollar para atraer mucho más la teleaudiencia. Creo que eso se está perdiendo mucho y creo que eso también se está notando mucho en los numeritos en los canales, porque falta como un poco más de contenido educativo. Descubre junto a otros niños de Latinoamérica cómo cambiar el mundo con pequeñas acciones. Los canales nacionales, ellos siempre intentan buscar que los contenidos sean educativos y culturales. Pero pues creo que hay una falla a veces en el lenguaje audiovisual que lo desconecta a uno como televidente y por eso uno no se queda. De Señal Colombia, tengo un recuerdo de niña muy aburrido porque me ponían a ver los programas educativos. Mi abuela, que era la que me cuidaba, me ponía a ver. Pero quizás hace poco me puse a canalear y noté que hubo un gran cambio en el lenguaje audiovisual. Me gustó. Bienvenidos a este espacio que en televisión es muy pequeño, pero que se encuentra en constante expansión en Internet. Es mucho más moderno, mucho más atractivo. Sin embargo, tienen una franja, he notado que tienen una franja donde están como trayendo de años atrás unas series, pues que cuando yo era niña yo recuerdo que las veía, pero hoy en día no sé el contenido, entonces uno se queda de todas maneras mirando como la historia de esas series.
Dentro de los contenidos que Señal Colombia ha emitido, y algo que a mí me llamó la atención fue unos documentales que pasaron de la tribu Wayuu. Curiosamente siempre ha sido como uno de los grupos étnicos que siempre me ha llamado la atención. Me gusta mucho ese estilo de vida que ellos llevan. Me parece que es como toda esa fantasía que a veces uno ve en películas norteamericanas, la tenemos aquí mismo en nuestro territorio colombiano. Entonces, a través de esos documentales pude ver y conocer un poco más de esa cultura que me atrae mucho, siempre me ha atraído mucho. Yo soy el palabrero. La importancia del palabrero. Unas personas que uno dice, el palabrero, el brujo, no, ellos son los que mantienen la estabilidad y los que mantienen que no hayan conflictos entre familias y no sé, bueno, todo eso me parece súper chévere. Ese tipo de cosas me parece súper chévere, que de verdad admiro. Yo no lo conocía y lo conocí a través de Señal Colombia. Este tipo de documentales que ha emitido Señal Colombia no tiene absolutamente nada que pueda envidiarle a documentales tipo Discovery. Quedé fascinada con las imágenes, ese lenguaje audiovisual, las transiciones de tiempo, la narrativa, las historias como las cuentan. Siempre digamos de algo que puede ser tan común, un estilo de vida tan común para una tribu, lo cuentan como una historia, lo cuentan, cogen al televidente y le cuentan de la manera como lo atraen, como le llama la atención. Yo pienso que hoy en día la mayoría de los canales no se preocupa por tratar este tipo de temas étnicos, es porque no se preocupan por enseñarle a la gente y por mostrarle las riquezas que tiene su propio país, sino están pensando todo el tiempo en el dinero, en qué puede atraer para producir más dinero. Obviamente es importante para tener más producciones y eso, pero pienso que dentro de la misma enseñanza que todos los comunicadores nos dieron de que la televisión también es educar, se les ha olvidado al resto un poco hacer esto. Y pienso que es más por cuestión de dinero, porque entre más tengo, más quiero. Entonces tienen que buscar ese tipo de concursos o novelas. Pero si lo hicieran todos como lo hace Señal Colombia, yo pienso que nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra tolerancia cambiaría. Cambiaría porque uno aprende un poco de todas las etnias. Y aprende también a valorar su propia cultura. Entonces, creo que eso es lo que hace falta. Quédense aquí con nosotros en Todo lo que vemos. Eso, porque claro, tenían
Andrea se refirió a varias de las series étnicas que se han transmitido y se transmiten por Señal Colombia. Para reflexionar sobre este tema, nada mejor que hablar con Marino Aguado. Él es el productor delegado de Señal Colombia, encargado de gran cantidad de estos proyectos. Hagamos un repaso histórico del trabajo que ha hecho Señal Colombia en este tema. Ok, digamos que esto arrancó de una indicación que dio la Autoridad Nacional de Televisión, pues en ese momento la comisión, para que el canal tuviera dentro de su programación contenido étnico producido por organizaciones étnicas. La forma que se definió pues, para construir ese contenido fue hacer convocatorias cerradas precisamente pues, a organizaciones étnicas o digamos pues, u otras organizaciones que representen pues, a las organizaciones de base. ¿Cómo se llega a esta idea de generar un colectivo de comunicaciones y más en una comunidad indígena como lo es el resguardo de Jaiquirozá? Lo que dicen estas convocatorias es que en todo caso las personas que manejan los contenidos, el director de contenidos o el jefe de contenido, pues digamos se verifica que efectivamente pertenezca a la etnia y pues digamos a la etnia, no a la organización, sí, digamos étnica. Es una mezcla entre gente del oficio, digamos que no necesariamente está vinculada pues a una organización de base, y estas organizaciones que están pues su representación legal, digamos, o su organización legal pues son ONGs o organizaciones sin ánimo de lucro. Aunque se estaba sometido, nunca se estuvo conforme. Marino, hagamos un recorrido por los proyectos que usted considera más representativos. Yo recuerdo Ancestro Tribal, por ejemplo, hecho por una organización indígena. Se llegó a unas regiones del país y se tuvo encuentro, digamos, con unas comunidades indígenas que yo creo que al día de hoy ya 2 o 3 de esas ya no existen. Digamos, de eso se trataba, de revisar como ese estado crítico de esas comunidades a punto de desaparecer. Bueno, Acumaja, por ejemplo, que fue un proyecto con la comunidad Wayuu, y también la Guajira del Palabrero. Wayuu Gente de Arena, fíjate que ha habido tres series del pueblo Wayuu. ¿Y por qué el pueblo Wayuu ha sido, como dicen ahora, pero activo? O tal vez porque es una de las naciones indígenas con más habitantes, pues con más población. Sí, yo diría que por digamos como el desarrollo en producción que tiene la región. Está, por ejemplo, para hablar del tema negro, Cuando el río suena, que es una región que se hizo, digamos, básicamente en el Andén Pacífico, sobre los asentamientos, digamos, afro que están al lado de los ríos. Y esa serie, por ejemplo, también demostró en algunos de sus capítulos asuntos, digamos, de dificultades. Después de tanto tiempo hay unas circunstancias que siguen siendo las mismas. Recuerdo también Dachi Drúa, que utiliza un formato, digamos, se acercó como para hacer, entre comillas, más atractivo el contenido, con una niña de una comunidad pues indígena, pues, con ascendencia marcada indígena, que era digamos como la relatora pues de los capítulos, el personaje de los capítulos, y eso estuvo chévere, digamos que esa también pues como la búsqueda de asuntos narrativos como para que la cosa entre como con más suavidad, ¿no? Antiguamente se daban varios tipos de canciones, cantos de invocación, de lo cotidiano, de arrullo, de pasaje, relatos de hechos fantásticos, de danza y de canto de jai. En los bailes los hombres tocaban los instrumentos moviéndose rítmicamente. Ahorita en 2014 se hizo una serie que se llama Invisibles, que es sobre, bueno, historias, digamos, que no han tenido una presencia pues en el relato histórico, digamos, académico del país. De historia, sí. Exacto, cómo nos han contado la historia.
Desde el descubrimiento de América hasta la colonia hubo personajes históricos como Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Más importantes aún son quienes hicieron parte de los movimientos libertarios de toda América, pero hubo otros de los que no nos dijeron mucho, es más, no nos dijeron nada. Que digamos tal vez no es el programa que va a transformar en términos de entretenimiento el canal, pero sí tienen ese valor educativo y reflexivo que digamos que es parte de lo que pues importa y obliga a la existencia de este canal. Pues. ¿Usted conoce otros canales en Colombia que estén trabajando el tema, además de Señal Colombia? La apuesta que ha tenido Canal Capital como han abordado también el asunto pues, digamos, de sus informativos y sus otros contenidos como la presencia, digamos, como étnica, digamos, como recordando cómo somos. Hay como un imaginario exótico sobre lo étnico, folclórico, ¿no? Sí, lo folclórico, qué bonito es, cómo cantan de bien, cómo bailan, las cómo plumas, cocinan de bien. Sí. Y ese, digamos, en la conversación que a veces uno tiene con los grupos que desarrollan esto, se toca ese tema, ¿no? Digamos, porque hay realidades que, por incómodas que sean y hartas, pues hay que de eso mostrarlas. se trata, ¿no? Pero hay programas de Señal Colombia que, sin ser hechos por la comunidad étnica, uno puede decir, de todas maneras tocan el tema. Sí, creo que ese es el punto, digamos. El asunto, volviendo al inicio, es el tema étnico es un asunto de producción o de contenido. Pues yo lo que creo es que es de contenido. El asunto de Danza Colombia, por ejemplo, es un ejemplo de eso, una coproducción que se ha hecho con el Ministerio de Cultura. Está mostrando claramente el interés que en últimas, en términos de impacto, lograría lo mismo, así no tenga, digamos, el título de serie étnica. Creo que el objetivo, pues, en últimas de la televisión pública es ese. Bueno, Marino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Quédense aquí con nosotros en Todo lo que vemos. Existe la creencia bastante generalizada de que los temas relacionados con las culturas indígenas son complicados de contar, que cómo se lleva a la televisión un tema cosmogónico que tiene unos tiempos larguísimos, que un relato de un indígena puede durar toda una noche en una maloca con una fogata prendida, llevar eso a televisión como, y más aún a la televisión de ahora, que es llena de saltos, velocidad, rapidez. Mejor dicho, mucha gente cree que esos temas hay que dejarlos para otro tema, para los antropólogos, pero no para la televisión, porque son un ladrillo. Uno de los aportes de Señal Colombia en este tema es que se ha encargado de romper un poco ese mito de que todo lo que tiene que ver con los afrocolombianos, con las comunidades indígenas, es un ladrillo. Esto lo romperá el... Hasta el punto que el ladrillo ya no existe, y este es uno de los temas que realmente los televidentes más reconocen de Señal Colombia, la manera como el canal ha acercado a las naciones indígenas, a las comunidades afrocolombianas, a las grandes ciudades, a la perspectiva y a la mirada de los que vivimos aquí a ritmos vertiginosos en las grandes ciudades y ciudades intermedias de Colombia. Primero, revivamos nuestra historia. Señal Colombia fue ideado por RTBC y los Ministerios de Cultura, Educación y Comunicaciones, MINTIC, como un proyecto de identidad nacional, entendiendo la identidad nacional como un proceso dinámico, convergente, que no era simplemente irse a los museos a mostrar penachos indígenas y casas coloniales, sino como un tema de palpitante actualidad, y por ese motivo la presencia de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el tiempo presente, así como con su historia, eran fundamentales para poder hacer realidad lo que se ha convertido el logo de este canal y la razón de ser de Señal Colombia, mostrar todo lo que somos.
La forma y los colores vivos de esos accesorios cuentan la historia de nuestra relación espiritual con el territorio, con los dioses y con otros hermanos indígenas. Por eso, mediante el Acuerdo 0001 del 20 de mayo de 2005, la Comisión Nacional de Televisión, que luego se convirtió en la Autoridad Nacional de Televisión ANTV, garantizó el acceso de las comunidades étnicas a la televisión. Todos ustedes, hermanos, como no, con mucho gusto, bienvenidos, bien recibidos. Es por ese motivo que Señal Colombia invita a las comunidades étnicas para que cuenten sus historias y sus puntos de vista, obviamente con un respaldo de investigación que nace desde el seno mismo de las comunidades. Obviamente, Señal Colombia no hace esto porque le toque, es decir, porque es un trámite, por decir algo, toca hacer una licencia ambiental, que toca hacer una consulta previa. No, realmente eso forma parte de la naturaleza misma del canal. Mostrar todo lo que somos, y la única manera de hacerlo es que todos nos mostremos entre todos en esta Colombia tan variada culturalmente, geográficamente y biológicamente. Eso ha hecho posible que los programas de Señal Colombia dedicados al tema étnico le hayan gustado tanto a los televidentes. Es por eso que programas como Yacuruna, Ancestro Tribal, Guayú Gente de Arena, Dachidrua, se han quedado en nuestras retinas como ejemplos de programas étnicos realizados desde las regiones y con un contenido que realmente enriquece nuestro conocimiento y nos permite también hacer comparaciones. Mi tipo de sabiduría comparada con la sabiduría de ellos, y el resultado es un enriquecimiento mutuo. Pero también, y esto es muy importante, estas experiencias le han permitido a las comunidades étnicas ver el poder de los medios de comunicación para darse a conocer y sobre todo para que el país oiga y conozca sus puntos de vista. Por ese motivo, Señal Colombia no se cansará de abrirles espacios a estas comunidades que tienen tanto que decirle a los colombianos, tienen sus sistemas, sus tradiciones, sus creencias, sus conocimientos, su sabiduría, de la cual todos tenemos algo, o yo diría muchísimo, que aprender. Así que estén pendientes a la programación de Señal Colombia, porque siempre habrá espacio para este tipo de programas étnicos que nos ayudan a enriquecernos como personas y sobre todo a entender mejor todo lo que somos. Llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual exploramos el tema de lo étnico en Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, Bogotá, DC, Colombia. Si quieren estar al tanto de la programación del canal en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia, en Facebook, Senal Colombia página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que hagamos juntos la televisión que queremos. Y el Acabamos de vivir cómo es la transmisión de un evento de Señal Colombia. No quedamos únicamente en la vida de siempre del fabuloso programa. Bienvenidos a Todo lo que ven.